Buenas tardes, mi nombre es César Tenorio Toro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A continuación, realizo el análisis crítico de las políticas del sector docente en los sistemas educativos de América Latina. Los sistemas políticos del sector docente en los sistemas educativos de América Latina han considerado cuatro aspectos a trabajar o a desarrollar para la formación docente. Son formación inicial y formación continua, regulación, evaluación y remuneración. Eh, la UNESCO 2013 sugiere que la rigurosidad de acceso a la educación superior sea evidente en términos de la acreditación de los programas de licenciatura, pero además de eso, en la selección de los futuros profesores o en la selección de esos estudiantes candidatos a pregrado. Esta formación solicita elevar los estándares de calidad en las instituciones de educación superior. Eh, en la formación se encuentran dos niveles en la formación inicial, que son las escuelas normales y las universidades. Las escuelas normales poseen un conocimiento pedagógico vocacional, en tanto que las universidades poseen un conocimiento disciplinario teórico. Las escuelas normales están basadas en un modelo de imitación que no conduce a objetivos de aprendizaje. Esto en palabras de Calvo 2019. En tanto que las universidades tienen un modelo orientado al aprendizaje en la práctica sin una didáctica de la práctica. Las escuelas normales tienen una énfasis en forma, no en el contenido ni reflexión sobre las prácticas. La formación, además de eso, segmenta los saberes disciplinares. Gatti y Núñez establecen que la tradición, los programas de formación, estaban centrados en el por qué enseñar, en lugar de cómo enseñar. Y sugieren que se debería reflexionar en cambio sobre qué y cómo aprenden los niños y cómo piensan y qué hacen los docentes. Para Beca y Cerri 2015, la formación de los profesores en Latinoamérica carece de conocimientos tales como saberes del siglo XXI, las habilidades en las tecnologías. Incluso dicen que hay prácticas pedagógicas inexistentes en el sentido de que los programas de licenciatura no garantizan que los futuros profesores posean realmente esas prácticas pedagógicas, sino que simplemente se quedan en un saber disciplinar, teórico, conceptual, pero no saben trasladar eso a la realidad del aula, sobre todo cuando están en etapa inicial de sus carreras. Para la UNESCO 2013, la formación de profesores debería brindar inducción, como referida en observación del trabajo en el aula de forma sistemática, que haya retroalimentación y sugerencia de estrategias. De igual manera, que se definan metas para los programas, que haya aprendizaje colaborativo y test de diagnósticos. Esta formación debe promover el aprendizaje profesional colaborativo, que para Calvo se refiere a las redes de maestros, expediciones pedagógicas, comunidades de aprendizaje y grupos de trabajo. Algunos ejemplos de esto los vemos en los programas de diferentes países. En Brasil teníamos el desarrollo profesional del estado de Minas Gerais. En Brasil se presenta aquella experiencia donde incluso se le paga un salario a los estudiantes que están terminando las licenciaturas o que ya la terminaron de, para que entren a las aulas y a ellos se les graban las clases, se hace un trabajo de etnografía profundo, de reflexión acerca de qué hicieron, por qué lo hicieron, qué planearon, los instrumentos que utilizaron para planear y la realidad del sector educativo. Y esto pagado, sin querer decir que estaban vinculados ya al sector educativo de Brasil. Es un ejercicio más académico de desarrollo profesional precisamente para los futuros docentes. En Colombia tuvimos el programa Todos Aprender, en Argentina el acompañamiento a docentes nobles, en Chile la red de maestros y en Ecuador el apoyo pedagógico en el aula para mejorar las prácticas.
En nuestra segunda lámina tenemos el aspecto de la regulación. Esta regulación solicita la acreditación de los programas de educación inicial por sugerencia de la UNESCO. Sirve para la formulación de estándares de desempeño docente. Conmina a que el currículo sea trabajado, digamos, desde la centralidad, pero desde aspectos académicos, a través de lineamientos básicos de contenidos en instituciones de formación inicial, y se centra en los resultados y perfiles para egresados según el Banco Interamericano de Desarrollo. De igual manera, esta regulación organiza los concursos de mérito propuestos por la UNESCO, tales como el conocimiento disciplinar y pedagógico, habilidades comunicativas, capacidad didáctica, formación y experiencia, entre otros. Algunos ejemplos: en Colombia está el sistema de clasificación de docentes y directivos docentes, en Perú la ley de reforma magisterial, en Chile el sistema de evaluación de desempeño profesional docente y en Cuba el sistema de evaluación docente formativa. De igual manera vemos que en cuanto al currículo están las experiencias de México con las mallas curriculares comunes que son obligatorias para las escuelas normales. Qué pena, para las instituciones terciarias no universitarias, pero sí se aplica una regulación a las escuelas normales, es decir, a aquellas que forman a los docentes que enseñarán hasta noveno grado. En Perú encontramos los institutos superiores pedagógicos, en Colombia los marcos de orientación, aunque en Colombia existe, digámoslo así, cierta autonomía para determinar el currículo en todos los niveles, educación básica, media y superior. En los países desarrollados, los estándares de calidad para obtener la acreditación de programas de formación inicial están desplazando la atención desde los insumos y procesos hacia los resultados. En el aspecto de evaluación, países como Chile, Colombia, Cuba, Perú y México la entienden como el desempeño docente. Para ellos, el desempeño docente es aquello que moviliza capacidades profesionales, dispone la labor del docente educativa, la responsabilidad laboral, el establecimiento de relaciones interpersonales con estudiantes, familias, directivos docentes, colegas y en general la comunidad educativa. ¿Cómo hacer la evaluación? A través de la observación directa o virtual de la práctica. En Colombia tenemos la experiencia de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. La evaluación cumple dos propósitos: aquellos de bajo impacto y aquellos de alto impacto. Los de bajo impacto se refieren a la orientación de desarrollo profesional, que sirve para diagnosticar el desempeño docente. ¿Y para qué se diagnostica el desempeño docente? Para establecer trayectos de formación continua y acompañamiento. Esto a través de calificaciones de los estudiantes, observaciones en el aula, evaluaciones del director, del rector, entrevistas, etcétera. Estas formas de evaluar han reflejado, han experimentado críticas por parte de diversos grupos, no solamente del magisterio, sino externos. Por ejemplo, se hace crítica a que los esquemas son estandarizados y que además de eso son punitivos, nada de formación. Ha habido fallas técnicas en el cargue de videos, por ejemplo, en Colombia, desinformación de los rectores y directivos docentes que no saben cómo evaluar, por ejemplo, a un profesor que está en periodo de prueba, o incluso que a pesar de que han tenido suficientes años, no saben cómo hacer esa evaluación anual de desempeño. De igual manera que la prueba escrita no refleja lo que es la práctica de aula. Y aquí se hace una crítica de que muchos profesores han ganado sus pruebas escritas o en Colombia la evaluación de carácter diagnóstico formativo con unos guiones o clases preparadas previamente y que no necesariamente significaban la realidad del aula, de ese profesor, la cotidianidad. Bueno, los propósitos de alto impacto son aquellos que se buscan para obtener un título profesional, ingresar al magisterio, permanecer en el magisterio. Para esto se usa estándares para regular de manera estricta la carrera docente. La evaluación es establecida por diferentes entes: rectores, directivos, ministros, secretarios, etcétera. Y en casos esporádicos lo hacen las familias y los estudiantes, en los países donde sucede a través de cuestionarios. Se considera que la evaluación debería promover una mejoría de la práctica docente a través del retorno de la información o lo que se llama evaluación formativa. Sin embargo, para Cuenca esto no ha tenido éxito en la región. El último aspecto es el de la remuneración. En la remuneración,
Los profesores de Latinoamérica perciben bajos salarios en relación a otras profesiones. Por ejemplo, Calvo menciona que en una, qué pena, Cuenca, en Calvo, menciona que en una investigación que se hizo en México, las profesoras de preescolar y primaria ganaban por hora entre un 32% y un 40% menos que otros profesionales y técnicos, en tanto que las profesoras de secundaria ganaban entre un 12% y un 26% menos que otros profesionales. De igual manera, la remuneración tiene que ver con la asignación que se da a la carga del docente, y esto se representa en la intensidad horaria de clase versus la planificación y el trabajo en equipo. Hay instituciones o hay sistemas educativos en donde se carga con muchas horas. Por ejemplo, en Colombia, los profesores de primaria tienen 30 horas de clase a la semana. Eso significa que prácticamente no tienen ninguna hora o ningún espacio durante la jornada laboral para planificar sus clases e incluso para planificarlas en equipo, en trabajo colaborativo. La remuneración debe diferenciar. Para Bruns y Luque debería ser a través de los resultados de desempeño, mientras que para Cuenca debería haber un escalafón inverso. El escalafón inverso, palabras más, palabras menos, es que usted y yo hoy día en Colombia, los profesores del Decreto Ley 1278, ascendemos a través de ganar unos exámenes que se hacen periódicamente, cada 3 o 4 años, pero además de eso, presentar estudios de posgrado. Cuenca propone que esos mejores salarios sirvan de enganche, es decir, para los profesores nuevos, de modo tal que ellos se motiven a seguir la carrera. Y ese enganche servirá para los mejores profesionales, lo que significaría en teoría que los mejores estudiantes de grado 11 van a decir, allá en el magisterio, pagan buenos salarios, me voy a estudiar esa carrera. Y ahí nos volvemos a la primera etapa, a la formación, a esa rigurosidad del acceso. Entonces, si el magisterio gana bien y es respetado en la sociedad, los mejores estudiantes de grado 11 o los mejores estudiantes de la secundaria van a querer, por lo tanto, ingresar a ser profesores. Eso sería, digamos, una forma de escalafón inverso. La remuneración ha desarrollado 3 incentivos en la región. Estos son estrategia de un mejor desempeño, premio a un buen resultado obtenido y o mecanismo para incentivar mejoras a través del factor salarial o el estatus profesional, pero también otros factores, tales como la estabilidad laboral, zonas rurales, zonas de conflicto en Colombia, etcétera. Por motivos de tiempo, no es posible desarrollar un mejor discurso acerca de la mirada crítica de la profesión docente en Latinoamérica. Sin embargo, para cerrar, es importante recalcar que los profesores tenemos la obligación ética, moral, política, ideológica de formar a nuestros estudiantes en términos de educación para la vida y abandonar un poco ese discurso de las competencias en el marco de un modelo económico que nos dice que unos son mejores que otros y por lo tanto los mejores merecen mejores condiciones de vida y aquellos estudiantes que se consideran malos o peores simplemente lo son porque no quisieron estudiar o porque son perezosos, etcétera. Es decir, el sistema educativo debe ser entendido de otra forma y como sabemos que los ministerios de educación responden al Banco Interamericano de Desarrollo, a la OCDE, al Banco Mundial, etcétera, ellos no lo van a hacer, pues podríamos hacer como nos decía Paulo Freire. Ahí está el muro, ese muro que han levantado estas instituciones, pero todo muro tiene una grieta y a través de esas grietas es que los profesores de abajo, la base, el poder popular, podemos ir sembrando semillas de esperanza, de pensamiento crítico, de interculturalidad, etcétera. Muchas gracias, feliz día.